Buen día audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de Tres noches de Austin Wright, publicado por Salamandra, que nos va a contar la historia de Susan, que recibe un extraño paquete enviado de su exmarido, que se llama Edward. Al parecer, este paquete contiene lo que se llama la novela Animales Nocturnos, que ha escrito el propio Edward. Y motivada por tal vez la vergüenza o tal vez el miedo de que su actual marido, Arnold, se entere de que está leyendo un manuscrito de su expareja, decide leerlo en 3 noches. En estas 3 noches importantes en las cuales Arnold tendrá que salir porque tiene como trabajo ser cirujano y tiene que estar en otros lados y a veces tiene que hacer viajes muy largos. Y este tiempo lo aprovecha para adentrarse en esta lectura. Y es en esta lectura en la cual se va a enterar de la historia a su vez de Tony Hastings y lo que le sucede a Tony cuando tiene un desafortunado encuentro en una carretera en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que este libro fue escrito en los 90s, entonces muchas soluciones que se le puedan dar en esta época, que pudo haber usado el celular, pudo haber usado redes sociales, Hay que situarnos en el tiempo, hay que situarnos en la época, que pues son los 90s, y poco a poco esta Susan va a empezar a ver cómo se ve reflejada, a ver cómo de alguna manera esta parte oculta de Edward va a empezar a impregnar la novela, y cómo a través del personaje de Tony encuentra ella una manera para poderse reevaluar y para poder ver cómo ha progresado ella desde que se separó de Edward. Entonces, es una idea de el libro dentro del libro. Y esto es muy significativo y sumamente desarrollado y excelentemente bien narrado. Y esto lo resalto porque hay unas críticas bastante negativas en Goodreads. No es un sitio en el cual yo pueda decir que confío completamente en lo que viene, pero vaya, este libro sí estaba muy mal evaluado, entonces estaba en la indecisión, pero afortunadamente me atreví, me quité la venda de los ojos y dije, vamos a darle una oportunidad. Y lo que viene aquí respecto a este punto de el libro dentro del libro es cómo nos puede afectar un libro, es cómo esta historia le está afectando a Susan y cómo ella está viéndose reflejada y está viendo este autoanálisis en estos diferentes personajes, sobre todo en este Tony, que parece ser la voz que comunica algunos pensamientos profundos que tiene Edward hacia ella, porque ella ocupa estas 3 noches, pero son unas 3 noches en las cuales ella es consumida por la novela, básicamente porque es una novela de suspenso, es una novela que tiene diferentes giros, que tiene diferentes momentos, y ella digamos que la estuvo relegando hasta casi el final. Dice ahí que son las vacaciones decembrinas, previo más o menos. Entonces se entera, por así decirlo, de que este Edward está en la misma ciudad y con mayor razón se apura para tener de qué hablar, para tener de qué platicar y para ejercer su postura como crítica. Creo que eso también es algo para notar de este libro, porque es qué tanto cambia el libro, pero qué tanto nosotros criticamos para adentrarnos en ese libro, para tener un juicio que empezamos a crear sobre este libro. Son cosas muy diferentes, crítica y juicio. Entonces, ¿cómo es esta lectora que va evolucionando? ¿Cómo es esta lectora que va juzgándose y juzgando al mismo tiempo la novela? Eso se ve a través de los diferentes análisis que va haciendo esta Susan, algunos muy profundos, algunos digamos que encima, por encima nada más de la historia, y entre noche y noche tenemos los llamados interludios, y en estos interludios vamos a ver la vida diaria de Susan, pero esta vida diaria empieza a verse afectada por los eventos que se narran en el libro. Sin ahondar en spoilers, por supuesto que no, es como tal una historia de misterio, es como tal una historia de
thriller rodeada completamente de la brusquedad, de lo terrible. Y ella se ve como lectora muy bien encapsulada en esta pequeña burbuja de paz a la que llamamos realidad. Y ella va a empezar a notar cómo se siente tan segura con su realidad, cómo ella de alguna manera quiere que se mantenga toda la paz y se siente a gusto en esta falsa seguridad que nuevamente se llama realidad, pero en la cual la novela la empieza a afectar porque dice: en alguna de esas ocasiones no vaya a ser que vea a un tipo ahí curiosamente, o qué tal si Edward viene así y hace algo ahí de la novela. Entonces empieza a tener una serie de cosas en la cabeza que también habla mucho de cómo nos podemos nosotros involucrar con un libro, cómo nos podemos involucrar con una historia que nos llegue a pegar, que nos llegue a influenciar y que nos afecte para toda nuestra vida. Y cómo estas historias empiezan a operar cambios y empiezan a diferenciar la manera en la cual nosotros vemos la realidad. Porque no conforme con esto, por otro lado, es hablar de la novela, que es Animales Nocturnos, y de la cual puedo decir que es un mega viaje. Ahora la lectura dentro de la lectura es un mega viaje de crueldad, es un mega viaje íntimo, sí, y que refleja unas emociones muy muy buenas respecto al dolor, porque trata a este protagonista que se llama Tony con su dolor a su momento, con su dolor y sus reacciones, con su dolor y todo lo que debe de cargar, todo lo que conlleva, todo lo que lo transforma, y cómo ese dolor lo va a llevar a otros lados. Cómo no solamente es quedarse en el misterio, no solamente es ver la historia del thriller, sino qué pasa con las personas afectadas por el misterio, qué pasa con las personas afectadas por este thriller, qué pasa con estas personas afectadas en general. Tony como protagonista y Susan como voz de este protagonista, como una especie de testigo de lo que sucede de este protagonista sin que pueda interferir porque tiene un destino trazado en el libro. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido cambiar el destino de los personajes porque no queremos que les pase algo? Y cuando este personaje se somete a este tratamiento nuevo porque son cosas que él no sabe cómo experimentar, es bien juzgado, o sea, se le juzga por donde sea, pero en realidad nos olvidamos de que es humano y se le juzga solo porque es un personaje de ficción. Entonces ahí hay un interesante análisis, y es un análisis autorreflexivo en el cual va hilvanando esta Susan cómo son estos aprendizajes y cómo son estos crecimientos de este personaje y cómo ella va creciendo, porque para esto en los apartes o en estos interludios ella va a contar cómo era su vida con Edward, ella va a contar cómo se siente respecto a Arnold, y va a contar cómo es este proceso en el cual Edward se entrega completamente a la escritura, pero allí hay algo todavía más allá, y el misterio que va a, digamos, componer todo esto es el por qué le mandó la novela, es el por qué quiere que ella la lea, el por qué esto es para ella y por qué quiere hacerla partícipe de una ficción creada. Entonces creo que es un muy buen ejercicio, es un muy buen análisis de la figura del lector, de la figura del propio crítico. De hecho, Austin Wright era crítico, y también la figura del propio personaje. Entonces tenemos estos puntos de vista en el cual empiezan a combinarse, y lo que me gusta mucho del libro es que no tiene esta forma de narración en la cual termina en 3 puntos suspensivos y ya nos regresa aquí al presente con Susan leyendo. Y está pasando algo con los niños, con los chicos, la mascota, y de repente 3 puntos y regresamos a la novela. No, sino termina la narración de ella, empieza toda la novela así estructurada, termina la novela y sigue con lo que le deja y con sus reflexiones personales. Entonces
creo que hay que darle una oportunidad, sobre todo ahora que se ha reeditado. Tiene unos muy buenos personajes. Susan es un personaje increíblemente complejo. Tony tiene lo suyo y no debe de ser juzgado tal cual como personaje por las cosas que le suceden, sino hay que verlo como humano. Hay que empezar a tratar a estos personajes como humanos. Y sobre todo la situación en la que se encuentra. Tony tiene un problema. Susan de alguna manera salió de un problema. O ella lo ve como un problema. Entonces ahí les dejo la incógnita. Y sí, definitivamente hay que aprovechar que esto se reeditó porque ya llevaba tiempo sin reeditarse, sin salir. Y es una historia que vale completamente la pena, porque podemos ver ahí a estos animales nocturnos que no solamente están en la literatura, sino en la vida diaria, y de los cuales nos tenemos que cuidar, y de los cuales debemos temer, y de los cuales debemos de ponernos a observar. Entonces yo creo que este libro va sin duda para los mejores que he leído este año. Y reflexión personal, en algún punto de la novela ella está hablando de Edward y de cómo es la mentalidad de Edward. Pero hay una serie de palabras, hay una serie de oraciones y una conversación en específico que cuando la leí de verdad me mantuvo como que en la melancolía, me mantuvo así como no diría en un momento específicamente triste, pero sí como, eso es lo que hubiera dicho, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que cala, eso es lo que lo vuelve más complejo, lo que vuelve más compleja la situación, estas relaciones humanas. Vaya, me encantó, me fascinó la manera en la cual me pudo provocar eso. Creo que si un libro provoca más allá algo de las palabras, más allá de que uno lo lea, más allá que uno lo imagine y que de verdad se sienta, creo que eso es provocar completamente algo diferente y eso lo vuelve excelente. Así que búsquenlo o consíganselo porque de verdad vale mucho la pena. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.